Antes de empezar, una cosa muy cortita, muy cortita, muy cortita, que solo va a durar un minuto. Alejo Vidal Cuadras me ha hecho un favor muy grande, porque sabía que no habían hecho ninguna promoción de mi libro, que va a aparecer aquí, La escritura que cura, y ha hecho una reseña en Voz Populi, lo cual me ha hecho mucha ilusión. Os agradecería mucho si os pasarais por allí, aunque solo hicierais clic. Ni siquiera os pido que los leáis, quiero que hagáis clic para que esa reseña suba y así Alejo Vidal Cuadras sepa que se lo hemos agradecido. Si luego ya de paso la leéis, pues yo os lo agradecería mucho. Pero simplemente eso. La reseña está en el primer comentario. La dejaré fijada en el primer comentario. Muchas gracias. Pues un día más, bienvenidos a este vuestro cutre canal en el que hoy vamos a hablar del hermanísimo de Pedro Sánchez y de otras historias de enchufes. Como sabéis o no sabéis, quizás es vuestro primer vídeo en este canal habla de política como gancho, pero en realidad de lo que acabo siempre hablando es de psicología y en algunos casos hablo exclusivamente de psicología. Repito, hoy vamos a hablar del hermanísimo de Pedro Sánchez y de otras historias de enchufes. El hermanísimo de Pedro Sánchez será el gancho, pero porque yo he notado que cuando hablo de política esto se boom, pero cuando hablo de cosas que me interesan a mí, no. Sin embargo, esta tarde continuaré hablando del caso José Bretón porque quiero dirigirme a aquellos pequeña élite o pequeño grupo dentro del grupo a los que sí os interesa este tema y responderé a preguntas que vosotros me habéis hecho. De momento vamos al hermanísimo de Pedro Sánchez. ¿Por qué hablo del hermanísimo? Pues porque hay un periodista. Esta mañana he salido a pasear a los perros y un periodista me ha venido a contar como si fuera, en inglés es straight from the house mouth, pero en realidad es, a ver cómo se dice en español, como directamente, o sea, traducir es directamente de la boca del caballo. O sea, se supone que hay uno iba a caballo y el caballo se enteró de todo. Pero como si lo supiera justo de muy buena tinta, pues me ha contado, como si lo supiera de súper buena tinta, que el hermano de Pedro Sánchez es gay y que el hermano de Pedro Sánchez tiene una hija por vientre de alquiler con una japonesa. Entonces yo le he contestado que esto me sorprende sobremanera porque yo tengo una amiga que tuvo una relación con el hermano de Pedro Sánchez. Primero la tuvo en la juventud, y no voy a decir cuándo, ni en qué época, ni tal, porque no la quiero meter en un lío. Y segundo, la retomó en Badajoz. Se lo encontró en Badajoz por puñetera casualidad, porque cuando se conocieron ambos vivían, bueno, no voy a decir dónde vivían, pero no eran ninguno de los dos de Badajoz, y los dos acabaron en Badajoz de casualidad y volvieron. Esto me lo creo perfectamente, primero porque ella tiene fotos, segundo porque ella no quiere que se sepa de ninguna manera. Es decir, me lo contó a mí y a otra gente cuando salió Pedro Sánchez de presidente y entonces ella dijo, uy, qué gracioso, porque yo he estado con su hermano. Pero cuando todo el lío del hermanísimo salió a la luz, ella dijo, uy, por Dios, yo no quiero que esto se sepa, que me crea un lío donde vivo y en el ambiente en el que me vivo. Y es alguien que no tiene ningún interés en ser famosa. Por eso me creo que lo que cuenta es verdad. Sobre todo porque me lo había contado antes de que el tema David saliera a la luz. Entonces, vamos a ver todas las tonterías que se han dicho sobre este hombre. Vamos punto por punto. Cuando se descubre que Pedro Sánchez tiene un hermano trabajando en la Diputación de Badajoz, entonces el propio PSOE y el propio Pedro Sánchez distribuyen un currículum de Pedro Sánchez que se parece a la realidad como un huevo a una castaña. Es decir, según el currículum que habían enviado desde, más o menos desde Moncloa, este chico había acabado la carrera en el Conservatorio de San Petersburgo con matrícula de honor. No hay constancia. Eso es lo que dice él, pero nadie lo hemos visto. Había sido director artístico del Teatro Mikhailovsky en San Petersburgo. Absolutamente y claramente no. Aquí en directo, yo, delante de vosotros, o delante de los que vierais ese vídeo, me puse a buscar todos los directores artísticos del Mikhailovsky porque vienen, o sea, tú vas a la web del Teatro Mikhailovsky y hay un apartado que hay que buscarlo, que pone Artistic Directors, y tú te vas y vienen desde el 1922, agárrate, porque el Mikhailovsky es muy famoso. Entonces, no.
No era director artístico del Tchaikovsky. Más o menos era un chico educado en colegios de élite, que luego se fue a estudiar a Estados Unidos en colegio de élite también, que después se fue a estudiar ICADE, institución de élite, que después se marchó a San Petersburgo, donde tiene un pisaco inmenso, del cual se han publicado fotos, por cierto, porque al parecer lo puso en una web de Airbnb, y entonces se enseñaban las fotos. Que se tira bastante tiempo en San Petersburgo, no queda muy claro haciendo qué, se supone que estudiando música, de vez en cuando haciendo colaboraciones. Estrenó una pequeña obra en el Tchaikovsky, pero en la zona, en la sala pequeña, que también es importante. Oye, haber estrenado una obra en el Tchaikovsky está bien, pero dentro de la composición contemporánea, que es lo que se llama, no es un gran nombre, ni un nombre conocido. Circuló por ahí un vídeo de una composición suya, que se llamaba algo así como La danza de las ardillas o La danza de las nueces o algo parecido, que ya buscaré. Pero vamos, era la danza de algo. Y la gente se rió muchísimo y le pusieron a parir, creo que mostrando muy poca cultura. La música contemporánea del siglo XX y XXI, desde Bela Bartók, pues es así, es asonante. No era una mala composición, estaba bien, pero esas normalmente suelen ser composiciones que a la vez se hacen con danza contemporánea y todo esto. Y a mí me gustaba. Y de hecho tengo una hija que ha estado mucho tiempo en un grupo en el que se hace experimentación y conceptualización así, que aprovecho para promocionarlo, que es no sé si promocionar a mi hija porque le puedo crear un problema, pero ya lo que lo he dicho, se llama MCK. Y ahí lo dejo. Y entonces, bueno, no es que él sea un horror, pero no es un músico contemporáneo respetadísimo y conocidísimo tampoco. Bueno, iban diciendo que hablaba 5 idiomas, portugués, inglés y ruso seguro que los habla, más español 4, más no sé cuál será el 5, pero bueno, puede chapurrear un quinto porque todos los que hablamos, por ejemplo, yo hablo perfectamente francés y español. Es muy fácil para mí chapurrear el italiano o desenvolverme en italiano en Italia porque es una lengua romance, lo voy pillando. Y también, aunque os riáis de mí pronunciando catalán, cuando vivía en Cataluña y me dabas 2 copas, yo ligaba en catalán perfectamente sin el menor problema. Es decir, es relativamente fácil añadirle un 5. Pero nos vendieron, es relativamente fácil añadirle un quinto idioma, quiero decir. Pero nos vendieron una imagen desde Moncloa de que, bueno, era un genio musical y tal y tal y tal. Es un chico que ha tenido una educación de élite, pagada no se sabe cómo, porque en principio la familia de Pedro Sánchez Castejón no era tan millonaria como para pagarle esa educación privada de mucho dinero, así que debían ser más millonarios de lo que pensábamos. Sabiniano sí lo era, el padre de Begoña era ya fallecido. Millonario no, de lo siguiente, es decir, aunque el origen de su fortuna fuera discutible, los millones estaban ahí y sigue controlando un edificio entero en Gran Vía, entre otros. Bueno, el caso es que es un chico educado en una educación de élite que normalmente suelen tener familias de muchísimo dinero. De ahí nuestro querido amigo se va ¿A dónde se va? A San Petersburgo a iniciar una carrera de composición pagada, suponemos, por papá, porque presuntamente no había trabajado hasta entonces. No se sabe cómo consigue pagar un piso en San Petersburgo, porque San Petersburgo es muy cara, igual que Moscú. No es como un piso en, no sé, Mairena del Alcor, Sevilla, ¿entiendes? O sea, no es un piso en un pueblo de Ladazo. Un piso en San Petersburgo, pues normalmente un piso de ese nivel no baja el 1.000.000 de euros, creo yo, ahora mismo. Luego me voy a mirar Idealista San Petersburgo. Voy a apuntar 2 cosas. Una es, ¿cómo se llamaba a ver, lo apunto aquí para ponerlo al final. ¿Cómo se llamaba la obra musical y cuánto vale su piso de San Petersburgo? Porque ahora estoy haciendo lo del Terón, ¿vale?
Luego ya lo pongo. Y además quiero hacerlo al tirón sin interrupciones. Bueno, pues decíamos que se va a San Petersburgo, que no se sabe cómo, se compra un piso allí, pero si se va hace unos años, sus padres pueden haberlo comprado como inversión y ponerlo a su nombre, porque ya sabemos que sus padres eran millonarios. Lo que no sabemos es cómo se hicieron millonarios. Porque en principio el padre del señor Pedro Sánchez Castejón, que era empresario, no se sabía que tuviera tanto dinero, pero como para comprarle a tu hijo un piso en San Petersburgo, es que manejas. Bueno, él permanece unos años en San Petersburgo y de repente llega aquí la cuestión. Regresa a España y para entonces tiene, y esto es lo... Bueno, tiene ahora, tiene hace poco, pero esto es lo raro, tiene un palacete en Elbas, el Pisaco de San Petersburgo, 1,5 millones de acciones del banco Bilbao Vizcaya. 1,5 millones en acciones del Banco Bilbao Vizcaya. 114.000 euros en cuentas y 65.000 en criptomonedas. Y la pregunta es, ¿de dónde saca a tanto como destaca? Porque cuando estaba trabajando en la Diputación de Badajoz, no haciendo nada, sin hacer nada, su sueldo oficial era de 55.000 euros al año. Esto no te da para tener palacete en Elbas, que vamos a ver cuánto puede costar un palacete en Elbas, me lo voy a apuntar y lo diré al final del vídeo. Más el pisaco de San Petersburgo, que yo le doy así, que va por el 1.000.000 de euros, pero como no lo sé, también buscaré en Idealista. El 1,5 millones de acciones en el Banco de Bilbao Vizcaya, más los 114.000 en cuentas, más 65.000 en criptomonedas. ¿Está forrado? ¿Está forrado? ¿Por qué mi amiga le dejó? Os preguntaréis, porque fue mi amiga la que le dejó. Pues mi amiga le dejó, y yo no quiero meterle en líos a ella, y aparte de saber, pero mi amiga le dejó. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Vale. Ahora vamos a hablar del tema su trabajo. Y aquí es algo importante que os quiero contar. España tiene 3,5 millones de personas que viven de un sueldo público, que se lo pago yo y muchos de vosotros. Es decir, yo soy autónoma, pago una cuota de autónomos que no paga nadie en el resto de Europa porque tengo que sostener un nivel de empleo público que no hay fuera de Europa. Es decir, una cosa que se sabe en economía, en macroeconomía, recordad, macroeconomía es la que mira a gran nivel, microeconomía es la que se ocupa de cómo funciona una empresa. Pues en macroeconomía una cosa que se aprende es que cuanto mayor sea el tanto por ciento de funcionarios públicos de un país, más corrupción hay, porque quiere decir que esto está pagando favores. Obviamente necesitas, 1, 2, 3, responda otra vez, médicos, profesores, bomberos, policías. Obviamente, siempre dicen educación y sanidad, pero no hablan de tu ejército, también lo necesitas, tus policías también lo necesitas y tus bomberos también lo necesitas. Y cuando dicen tus impuestos van en educación y sanidad, pues habría que decir tus impuestos van en educación, sanidad, policía, bomberos, fuerzas del Estado. Pero como fuerzas del Estado suena represivo, esto no lo quieren decir. Pero bueno, si tú contaras todos esos, todavía te sobran 2 millones de funcionarios. Hay otros funcionarios que son los que no necesitas, los extraños asesores a dedo. Ahora vamos a explicar cómo se pueden trampear unas oposiciones, diferentes métodos de trampear unas oposiciones para poder colocar a un colega. El básico, lo que han hecho en Televisión Española. El sindicato, como conoce las preguntas, las filtra. La última vez que filtraron ya se supo, pero ya había habido muchos más escándalos de filtrado de preguntas por parte de sindicatos que no llegaron tanto a la prensa, pero esto se sabía de toda la vida. Entonces, se filtran las preguntas porque el sindicato las tiene y se las filtra a alguien cercano. En el caso de Radio Televisión Española, esta es la primera vez que se dijo claramente y alguien denunció la filtración. Pero las oposiciones de Televisión Española, en general, qué casualidad, las acababa ganando gente que, oiga tú, que tenía casualidades de la vida, siempre vínculos con los sindicatos. Esto puede suceder también en cualquier otro ente público, el que sea, yo qué sé, ministerios, instituciones de todo tipo, que se hacen oposiciones. Eso es un sistema para trampear en oposiciones.
Un segundo sistema es lo que se llama vestir el santo, que es crear un puesto específicamente destinado a una persona. 1, 2, 3, responde otra vez, la beca Black de Rejón. Se crea un puesto en la Universidad de Málaga destinado a una persona que solo puede ser el Rejón, es decir, tiene que tener un doctorado en sociología, una tesis en no sé qué, tener, o sea, una serie de cosas que solo puede ser el Rejón, pero por si acaso se presentara o presentase otro, no se comunica, es decir, esta convocatoria de empleo público no salía en ninguna parte, solo se enteró en Rejón y solo se presentó en Rejón, qué casualidad de la vida. Y encima de Rejón se presenta y ni se pasa por la Universidad de Málaga en los días de su vida, ni entrega nada que justifique esa beca. Es decir, que estuvo cobrando 1.500 euros al mes, o creo que fue más, de hecho, apuntémonos. ¿Cuánto era el montante de la beca de Rejón? Que ya os digo que os responderé a todos después. Bueno, pues estas son preguntas que quedan para el final y que luego responderé. Ese es un sistema. 2. Si recordáis el asesinato de Isabel Carrasco en León, las 2 mujeres que le asesinaron, es decir, se condenaron a 3, pero una, que era la policía, como cómplice. Pero las 2 mujeres que hubo, una, la que directamente lo hizo, la que cogió la pistola y disparó. 2, su hija, que le ayudó porque le ayudó con el coche y que había diseñado el plan con ella. Y 3, una tercera que les ayudó, según dice el juez. Bueno, pues en este caso lo que la primera y la segunda decían, la madre asesina y la hija cómplice, era que habían hecho esto porque Isabel Carrasco les había prometido una oposición. Iba a vestir el santo para que la oposición se la ganara Triana. Entonces, lo que se hace en esos casos es algo parecido a la beca de Rejón. Más o menos lo mismo. Se crea un puesto para que solo lo pueda sacar Triana porque lo que se pide es algo parecido a Triana. Pero en aquel caso sí que lo habían publicitado. Se podían presentar otras personas. Y se presentó otra persona y se la dieron al otro tras prometérselo a Triana. Esto ardió Triana en justa indignación y fue el detonante para que después de otras cosas que habían pasado ella considerara que ya estaba bien y que la odiaba y que se quería quitar a esta señora de en medio. Pero eso existía. Otro tercer sistema es el de que exista un puesto que ya existe, que en realidad existe, o sea, no lo has creado específicamente ni para Íñigo ni para Triana, pero ese puesto, en lugar de hacer una oposición justa, pues tú camelas al tribunal. Voy a contar un caso que yo viví personalmente, ¿vale? Que me voy a una cena, una fiesta que había hecho una amiga mía, una conocida, en su casa. Y para mi mayúscula sorpresa, vamos a explicar todo esto, digamos que aquí había un señor político muy importante casado, ¿vale? Este señor había tenido una amante con la que había estado mucho tiempo, pero él estaba casado. Él le había dicho a su amante, mira, yo te amo, pero jamás dejaré a su mujer. Y ella lo había admitido. Sí. Durante el tiempo que estuvieron juntos, esta primera amante había recibido muchísimos trabajos que le conseguía él, pero no puestos públicos, trabajos. Lo que sucedía es que él no quería que ella trabajara en un puesto normal de 9 to 5, de 9 a 5, porque quería que viajara con él. Ella viajaba mucho con él. Entonces, cuando ella finalmente le deja, porque lleva varios años y ve que él nunca va a abandonar a su primera mujer y está harta del papel de amante, se encuentra con que tiene muy difícil encontrar un trabajo porque no tiene vida laboral. Todo lo que ha ido haciendo ha sido colaboraciones, lleva de autónoma muchos años, pero por él. Entonces le deja, y aparece una tercera, Esta tercera entra en la misma situación. Soy su amante, viajo a todas partes y lo mismo. Él no quiere que ella trabaje en un trabajo de 9 a 5 y de lunes a viernes, porque si no, no puede viajar con él. Y también le va ofreciendo trabajillos, ¿vale? Cuando ella está harta de él y le deja, ¿a quién llama? A la segunda. Le llama a la segunda, que sabe que había estado con él, para lo típico. Me pasa esto, ¿qué consejo me puedes dar tú? Es que a ti te hacía lo mismo. Y se hacen colegas. Entonces esta deja a él.
Esta había encontrado a otro señor y a un buen trabajo y estaba muy colocada, pero esta estaba sola en el mundo, en la miseria, porque no había desarrollado una dependencia económica de él y si él no le buscaba trabajos, ella no tenía en qué trabajar. Entonces, ella se conmovió, llamó a un altísimo cargo, podéis imaginar que llamara o a Abascal o a Feijóo o a Casado o a Pablo Iglesias, porque no voy a decir a qué partido pertenecía, llamó, quedó a comer con, digamos que fuera Abascal, Feijóo, Pablo Iglesias, quien fuera, y le vino a decir de forma sutil: si no colocáis a mi amiga, yo empiezo a alargar todo lo que he visto. Y entonces, desesperados, qué casualidad, que el ayuntamiento de, no sé, Bolullos del Condado, de un pueblo de Madrid, digamos, de repente tenía un puesto que iba a salir de lo que fuera, no lo vamos a decir, de técnico, y se lo concedieron a esta chica que en principio no tenía una carrera universitaria ni un currículum adecuado, es decir, se lo colocaron a dedo, ¿vale? ¿Cómo fue el caso? Fíjate, llevo 20 minutos hablando sin parar. ¡Ué! ¿Cómo fue el caso de el hermano de Sánchez? El caso del hermano de Sánchez es, el hermano de Sánchez está en San Petersburgo, tiene el pisaco. Y de repente, antes de que ni siquiera se convoque la plaza en Badajoz, el hermano de Sánchez ya empieza a llamar a gente que está alquilando apartamentos en Badajoz, mientras él vive en San Petersburgo. La convocatoria de la plaza es rarísima porque Badajoz ya tenía un conservatorio. Entonces se hacen dos plazas. Una, el conservatorio está, y se crea como un segundo conservatorio profesional. Se abre una plaza, se presentan 4 o 5 personas, no recuerdo cuáles y esto tampoco va a ser fácil buscarlo, pero más o menos 4 o 5 personas, la gran mayoría de los cuales tenían mucho mejor currículum, formación y, o sea, todo que el hermano de Sánchez, que viene con un currículum inflado de que ha sido director artístico en el Mikhailovsky, pero no lo ha sido, de que habla 5 idiomas, que efectivamente los habla, esto es verdad, pero no tiene títulos oficiales que lo confirmen. Es decir, yo te puedo echar una charla en italiano sin el menor problema, pero igual que sí que tengo el proficiency, igual que sí que tengo títulos por el Instituto Francés, a mí nunca se me ha ocurrido sacarme un título de italiano. Entonces, lo habla, pero no cuenta porque no ha dado los títulos. Al parecer sí que tiene un título de composición musical en San Petersburgo, pero es que los otros también tienen títulos de composición musical o de lo que correspondiera, mientras que los otros pueden mostrar una experiencia laboral demostrable, es decir, llevamos todos estos años trabajando en el conservatorio de aquí, en el de allá, y eran funcionarios públicos, y este llega de San Petersburgo diciendo que ha sido director artístico del Mikhailovsky, que no ha sido. Todo muy raro. Y le dan el puesto a él. Entonces, en la Diputación de Badajoz, esto empieza a sonar. Esto se empieza a decir en todo Badajoz, que nos han metido al hermano con un puesto por la cara y que qué morro tienen. Se sabe, pero bueno, no hay mayor importancia porque cuando había el PP también metían a otros. No, el PP, que yo recuerdo, no ha estado mucho tiempo en la Diputación de Badajoz, pero que en ayuntamientos del PP también se ha hecho esto. Entonces, en principio no importa. Lo que pasa es que cuando desde Moncloa empiezan a dar, fue un fallo de Moncloa, vamos a decir, cuando desde Moncloa empiezan a mover este super currículum, normalmente los periodistas ni se fijan, pero alguien se fijó y les pareció raro. Y ahí empezaron a investigar. Y ahí es donde empieza a salir. Lo del Mikhailovsky lo vi yo, no sé si lo vio alguien más. Yo, hasta que no dije yo lo del Mikhailovsky, nadie había pillado ese truco. Pero sí que empiezan a ver lo del Palacete en Elbas, lo del piso en San Petersburgo, lo de los 1,5 millones de acciones del BBVA, los 114.000 en cuentas, 65.000 en criptocoins, en criptomonedas. Dices, bueno, se lo pudo dar papá. Si se lo dio papá, tenía que figurar una donación. Realmente nadie sabe de dónde viene. Entonces, ¿aquí cuál es el problema de base? ¿El hermano de Sánchez? No. El problema de base es que vivas en un país en el que se haya dado por hecho
que estas cosas se pueden hacer, en que cuando pasó lo de Errejón no dimitió, en que cuando pasó lo de Triana no se depuraron responsabilidades, es decir, vamos a echar un vistazo a lo que pasa en la Diputación de León, en que todos nos hemos acostumbrado, todos, especialmente en Andalucía, donde con la Junta era alucinante durante esos 40 años de partido único, como la gente te decía con mayor tranquilidad que Menganita estaba en el ayuntamiento de no sé qué, porque claro, es que era el hermano de Zutanita, donde veías ayuntamientos donde todo el mundo era familia de... donde nos hemos acostumbrado a esto, sea sobre todo en Andalucía y en Extremadura, pero por ejemplo, Euskadi. Cuando se lleva a la plaza de directora del Guggenheim creo que era la hija de Arzayus, y tú ves el currículum, te suena un poco raro, porque frente a otros candidatos que tenían muchísimo mejor currículum, qué casualidad que cojas a una que se apellide Arzayus. No sé, llama la atención, ¿no? Y seguro, por favor, y os ruego con el corazón, que cada uno me dejéis un mensaje, los que estáis viendo este vídeo, que diga, efectivamente, yo entiendo que muchas veces no podréis decir dónde es. Es decir, no me podréis decir yo trabajo en la Diputación de Cuenca. Bueno, Cuenca no tiene Diputación, la Diputación de Vitoria y he visto esto. Pero basta que me digas Diputación o tal de una pequeña ciudad y nos vale. Porque todo el mundo conocemos esto. Yo tengo amigos, o sea, tampoco lo puedo decir, ese es el problema. Que cuando tú lo sabes y sabes esto es aquí y esto es allá, no lo puedes decir porque es un amigo tuyo y te has enterado porque el amigo te lo ha contado. Imagínate que yo tuviera un amigo en la Diputación de, no voy a decir el nombre, pues de Bulgaria, ¿sabes? Obviamente yo sabría que está por un enchufe solo porque este amigo me lo ha dicho, que si no, ¿de qué? ¿Entiendes? Y luego estamos hartos de ver puestecillos como el hermano de Pedro Sánchez, de alguien que tiene un puesto al que nunca va, al que nunca jamás aparece. O que de repente te cuenta alguien que lleva las cuentas de determinada institución, es que aquí hay 2 o 3 personas que aparecen en nómina que no sabemos quiénes son. Entonces es cuando descubres que Ábalos tenía 4 amantes, Claudia, Jessie, Nicole, ¿y cuál era la cuarta? Y Andrea. Y que todas disfrutaban de una nómina y que ninguna aparecía por allí. ¿Cómo puedes, si no, mantener a 3,5 millones de personas que dependen del empleo público? No son, obviamente, ni sanidad, ni educación, ni policías, ni cuerpos del Estado. Ni nada que realmente se necesite, técnicos de Hacienda, lo que sea. Sino que de repente empiezas a meter a gente que no pega para nada. Esto cuando haces un ministerio de infancia, cuyas labores nadie sabe cuáles son, ministerio de consumo, que no sabemos para qué sirve, otro de universidades, que aún me estoy preguntando, o por ejemplo el de igualdad, que tenía un sentido cuando se inició, pero que acabó siendo un coladero de vamos a meter a gente. Al final tienes 22 ministerios con sus secretarías de Estado, organismos dependientes. Bueno, al final es que tienes 3,5 millones de empleados públicos, cuando tienes también 3,5 millones de autónomos. Esto es una anomalía democrática que, entre otras razones, nos ha colocado por esto Transparency International por debajo de Ruanda y de Botsuana, porque somos claramente un país corrupto. ¿Y cómo se crea la corrupción? Cuando todos colaboramos. Cuando yo ahora mismo aquí delante no tengo el valor de decirte, oye, mira, la persona que yo conozco enchufada en una diputación es la diputación de tal sitio, se llama Menganita Pérez y está por ser la mujer de... Porque pienso, como lo hable, al día siguiente no sobrevivo. Y no sobrevivo porque empezaría por la demanda por intromisión al honor, a la intimidad, y luego pruébalo. Entonces es horroroso. Con lo cual, por ejemplo, en el caso del hermanísimo, todo Badajoz lo sabía. Claro, lo que empezó alguien en Badajoz es a llamar a medios. Pero si no hubiera sido el hermanísimo, que es algo explotable, si hubiera sido simplemente un técnico de no sé dónde, de esa diputación, donde no solo habrán colado al hermanísimo, habrán colado a más gente,
como no es tan noticiable, no compensa. Y bueno, ya habíamos llegado a la media hora, sé que aquí corto y voy a responder a las 4 preguntas, que era: ¿cómo se llamaba la obra musical por la cual David Azagra es conocido? Porque Azagra es el nombre que él se puso. ¿Cuánto cuesta su piso de San Petersburgo? ¿Cuánto cuesta su palacete en Elbaz? ¿Y cuál era el importe de la beca de Rejón? Lo cual os voy a responder en un minuto. Pues aquí van las respuestas a las preguntas. Me está saliendo un rizo por aquí que me estoy quitando porque es que ha llovido y entonces se me hacen como ricitos aquí. En cualquier caso, las respuestas a las preguntas son: obra musical de David Azagra, que se llama David Sánchez Pérez Castejón, pero decidió usar el nombre artístico de David Azagra, Dios sabe por qué. No era porque fuera el hermano de, porque su hermano todavía no era presidente, debió ser porque David Sánchez no le gustaba o porque tenía una novia en Azagra, no lo sabemos, pero la obra se llamaba La danza de las chirimoyas y sinceramente, aunque os la hayan puesto a parir, realmente a mí no me pareció el horror. Es decir, yo estoy muy acostumbrada a ir a ver danza contemporánea y a escuchar música contemporánea, y es así. A otra gente le gusta el reggaetón, oiga, cada cual tiene sus gustos y cada formato es diferente. 2. Piso de San Petersburgo, adquirido en el 2001 por unos 50.000 euros. También es cierto que en Rusia es bastante habitual comprar un piso y pagar una parte en negro y una parte declararla. Pudieron, no lo sé. Adquirido está por 50.000. Actualmente un piso de esas características está entre 200 y 300.000 euros, porque han pasado 24 años y ahora San Petersburgo es una capital de moda. Palacete de Elbaz, entre 300.000 y medio millón de euros. Beca de Rejón estuvo cobrando 2.000 euros durante unos años. Quizá estuvo cobrando 2.000 euros durante entre 2 y 4 años. Dicho lo cual, y aclaradas nuestras dudas que nos reconcomían, solo deciros que lo del hermano de Rejón, de Pedro, perdón, fue un caso de muy descarado de enchufismo, muy descarado, pero no es el único, así que si conocéis, por favor, contadme. Entiendo que no podéis decir el sitio exacto donde es, pero podéis contarme historias. Segundo es, ayer decíais qué guapa de rojo, pero no puedo ir siempre de rojo, hoy me he puesto de rosa. Pero decidme qué color queréis que lleve mañana, que lo llevaré. Entre todos los que han dicho un color, yo sortearé pues lo de siempre. Le enviaré un colgante a esa persona con una notita mía y un dibujito mío súper personalizado, ¿vale? Pero decidme, mañana quiero que vayas de rojo, mañana quiero que vayas de azul, mañana quiero que vayas de verde, mañana quiero que vayas de lila, el color que deseéis, amarillo, naranja. Opciones que os doy: rojo, verde, amarillo, naranja, rosa, lila, negro, gris. Todas estas opciones, incluso si alguien conoce otro color que sea rosa salmón, lo puede añadir, porque os aseguro, y blanco, por supuesto, que tengo vestuario para todo. ¿Y por qué tengo vestuario para todo? Porque heredé todo el vestuario de mi madre, porque mis hermanas no se lo querían llevar, yo me llevé lo que pude y en casa está. Y porque encima tengo una hija que hace diseño, o sea que otra cosa no habrá, pero ropa. Seguimos para bingo. ¿Qué quiero que dejéis? El color que queréis que lleve mañana y si conocéis un caso similar. Si no sabes qué decir, como los comentarios suben métricas, limítate a decir hola reina. Entre todos los comentarios ya sabéis que cada día se sortea algo, así que suele ser un colgantito con una notita mía de agradecimiento y un dibujito hecho por mí con estas manitas, que tú no sabes si mañana me atropella, Dios no lo quiera, un coche y de repente mi obra se reedita y entonces resulta que tú tienes la última nota firmada. Oye, muchísimo más personal que irte a la feria del libro, que más o menos te llevas una firmita y ya está, porque y Dios sabe si yo voy a volver a una feria del libro. Y entonces, suscríbete, da un like, deja un comentario. Si no sabes qué decir, di el color que quieres que llevo mañana y di hola reina. Y hay una cosa súper importante y ojalá ya habéis llegado hasta aquí. Resulta que en Voz Populi, esto lo voy a poner al principio, habrá también al principio, pero en Voz Populi Alejo Vidal Cuadras ha hecho una crítica de mi libro y me parece tan bonita y se lo he agradecido tanto que os voy a dejar el enlace en el primer comentario fijado y aunque no la leáis, hacedle clic solo para que
oiga, esa crítica suba y le agradecemos a Alejo Vidal Cuadras que me ha hecho ese favor. Muchas gracias. Por último, si quieres donar algo para que el Cutre Canal sobreviva, puedes hacerlo aquí y aquí, en PayPal y en Buy Me a Coffee. El canal se monetiza, pero no da para mucho, como entenderéis, porque no tiene tantas visualizaciones y luego porque no depende de la visualización, depende de que hables de criptomonedas, maquillaje y otros temas y coches, de los que francamente no tengo ni idea. Un besito. Hermanos, en lo bueno y en lo malo, siempre unidos, siempre a mano, sin pedirnos nada a cambio, excepto un puestito en la Diputación. Hermanos, en lo dulce y en lo amargo, aprendimos a escucharnos y atendernos sin mirarnos, y hoy estamos juntos y en un casoplón. Hermanos, nada de aquello ha cambiado, mismo rumbo y media mano, y hoy estamos juntos con una ilusión. ¡Chimpón!